¿Qué tal? ¿Cómo andan? 24 de agosto y volvimos. Así se titula el video. Yo no puedo empezar a hablar con ustedes sin darles una enorme gracias, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, de amigos y amigas del canal, los amigos y amigas de Twitter, el post donde anuncié la ida de quien vida fuera mi suegro, Ricardo Pachi Betteri, tuvo más o menos unas 3.800 vistas. Es como le decía a sus hijas, para romper un poco el dolor, tuvo el velorio, de alguna manera, el velorio más grande que se ha visto en San Salvador de Jujuy. El afecto de ustedes, la manera de dirigirse a Ana a través mío, el enorme cariño que expresaron los que compartimos Twitter y este canal y Facebook, a mí me dejó sorprendido, muy sorprendido. Por eso no podía empezar a hablar de nada sin decirles gracias. Es una palabra que se utiliza poco y cuando se utiliza, yo diría protocolarmente. No, este gracias viene en el fondo de mi alma. Los abrazaría a cada uno de ustedes. Se fue en paz, lúcido, hasta el momento en que la combinación de morfina y otros medicamentos lo durmieron porque su dificultad respiratoria ya le resultaba insoportable y estaba sufriendo. Ellos durmieron las últimas horas, el último día, lo relajaron, pero se cumplió con su pedido, fue cremado en Güemes, provincia de Salta, y sus cenizas reposan en el lugar que él nos pidió que reposaran. Yo tuve la suerte de conocer a un hombre lúcido, inteligente, rápido de reacción, un bonaerense criado en Córdoba, un hombre que te hacía reír simplemente mirándote. La enorme sensibilidad, siendo arquitecto, tenía para el problema social. Él participó de un grupo de construcción ideológica en Córdoba de los 70, imaginando las casas de la gente humilde desde el baño y desde la cocina. Decía, ¿qué más dignidad le das a una familia si le das un baño, un inodoro, un bidé, una pileta, una bañadera? Y luego una cocina completa, con su cocina, su termotanque, su calefón, lugar donde lavar sus trastos, una mesa, un pedazo de tierra para que cultiven, es decir, hagan hortalizas o simplemente un jardín. Él me decía, la dignidad empieza en el baño. Y si nos ponemos a pensar nosotros que todos nacimos con baño y todos nacimos con cocinas que en muchos casos usaban otros, a mí me resultó sorprendente la sabiduría de este concepto, la sabiduría social que la política no tiene, que los abogados no vemos, que los sociólogos
le pasan por arriba con un número, cuánta gente tiene baño, cuánta gente no tiene baño. Tuvo que venir un arquitecto en los años 70 a explicarnos que la dignidad social arranca en un baño. Dólar 7.25, 2050 el riesgo país, seguimos en una situación extremadamente endeble. Hay supermercados rodeados de policías, hay asaltos en los pequeños negocios. El peronismo se está despidiendo. Y como hace siempre el peronismo, se despide de tal manera de condicionarte el futuro. Porque si en su propio gobierno hay asaltos a los supermercados, hay represión, como en una villa de la capital federal donde la gendarmería ahí sí pudo reprimir. Ahí no salió Página 12, ni los ministerios, ni el propio presidente o la vicepresidenta horrorizada, porque la policía de Jujuy devolvía las pedradas con pedradas porque se habían quedado sin cartuchos de gases lacrimógenos, porque acá deben tener cartuchos de gases lacrimógenos porque vienen con el resto del armamento. La capital, los que viven ahí vieron que es un caos de movilizaciones, de extorsiones a cielo abierto. Se está despidiendo una manera de ver la política, una forma de ver la política, y tenemos dos maneras de resolver este problema. Hoy los tres candidatos, Massa, Milei y Patricia, se reunieron con el Grupo de las Américas para explicar a grandes rasgos sus políticas. Yo no sé lo que dijo Massa, me imagino que Milei ha tenido, como viene teniendo en esas horas, un discurso más moderado, es decir, un discurso contradictorio con aquel que construyó la legitimidad de las elecciones PASO. Porque mucha gente fue a votar al Milei de la televisión, al Milei que gritaba, al Milei que hablaba contra la casta, mucha gente fue a votar. Cuando hay un término que un político impone y lo repiten como loritos un mozo en una estación de servicio de Güemes, provincia de Salta, estamos frente a un fenómeno social, no frente a un fenómeno político. Porque también todo el mundo repetía las tonterías de Tinelli y eso no lo convirtió en un dirigente político presidenciable. El qué gusto tiene la sal nos cortó a 3 generaciones, sin embargo, eso no lo convirtió en presidente de la nación ni en presidenciable. Milei grabó a fuego frases y violencia en sus frases que ahora empieza a recular, porque tiene un número expectante. Entre 25 y 30 puntos es un número expectante. Que por lo que me dicen ya no hay que medirlo en términos de 30 puntos, hay que medirlo bastante más abajo, porque estas contradicciones generó, por ejemplo, que haya crecido en las encuestas el voto en blanco. No sé a quién votar. Y acá el país se dividió en tercios, si nos ponemos a pensar. El 4% de Schiaretti terminará mayoritariamente con Massa. Un porcentaje importante de los votos de Milei irán con Massa, volverán al peronismo.
porque una cosa es ser votante en una PASO y otra ser votante en una elección general, donde se eligen cargos en serio. Los que debemos tener algún nivel de preocupación, que por lo que tengo entendido en la reunión de Juntos por el Cambio se habló de este asunto y todo el mundo se puso de acuerdo rápidamente. Juntos por el Cambio viene después de 24 reuniones plenarias que se hicieron en las 24 provincias que hizo la Unión Cívica Radical. Es decir, el radicalismo al menos llegó con un discurso único. Otros partidos miembros de la coalición Juntos por el Cambio pueden resolverlo con un Zoom. Y esto no está mal, no es peyorativo. Tiene que ver con las características históricas de un partido y del otro. A mí me llamó la atención la violencia la verbal de Durán Barba hacia Macri. ¿Dejó alguna cuenta sin pagar? Esto se discute entre caballeros, entre contadores, no en televisión. Porque el que pierde credibilidad es usted, Durán, no Macri. Macri no es candidato a nada. Y cuando una persona no es candidata a nada, qué casualidad, igual que yo, tenemos la enorme libertad de decir lo que en realidad pensamos. Macri debe ser más responsable que yo, porque Macri, aparte de representarse a sí mismo, representa a millones de argentinos. Pero lo que viene diciendo Mauricio es lógico, es razonable. No modifica el tablero político en general. Tiene una visión hacia el voto de Milei al cual él quiere rescatar. Es decir, vos sos liberal, por eso vas tras Milei, que lo ves el más puro de los liberales que se ofrecen. Bueno, mira, no es tan puro. No va a eliminar los planes sociales, al contrario, eso no se va a tocar. No va a eliminar el déficit de las universidades públicas, no, lo vamos a ver en el segundo mandato, suponiendo que tenga un primer mandato. Bueno, los empleados públicos vamos a reubicarlos, qué sé yo, qué sé cuánto. Ya hoy a la mañana, por lo que pude leer, se desdijo del tema de los registros de automotor, porque los registros de automotor trabajan 45.000 personas en todo el país. Entonces su discurso comenzó a ser un discurso tipo casta. Es decir, bienvenido a la casta, Javier. Yo dice un argentino que casi es fundador de la casta. Si hablamos de la casta de los últimos 50 años. O 40. Bienvenido, Javier. A mí me llamó poderosísimamente la atención que las declaraciones de Giacomini, que era su socio del 2005 hasta el 2015, que iban juntos a los programas de televisión, que escribieron libros juntos, que hicieron pequeños videos juntos. Milei fue conocido por los medios electrónicos, YouTube, Twitter, etcétera, etcétera. Que ahí estaba Esper también, eran casi como los tres chiflados. Después Esper se dio cuenta que parecía Curry porque era pelado, entonces empezó a correr. Pero ¿qué dijo Giacomini? Dijo lo que todos sabíamos. Si Vila Manzano y Massa los ayudaban para que hablaran pestes en el último segmento del gobierno de Macri, que era el segmento donde el pueblo tomaba decisiones. Es decir, Giacomini confesó el delito. Y el otro que participó de la comisión de este delito moral, que es mentir,
falsificar cifras, manipular información, etcétera, 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 e insistir, insistir, insistir en el mismo verso, para crearle a la sociedad la condición de que no teníamos gobierno y que la única posibilidad era Alberto Fernández porque era un moderado. Entonces, ¿qué significa esto? Que la sociedad quería un moderado. La sociedad en el 19 quería un tipo moderado, aparentemente. Y a pesar de todo lo que hicieron contra Macri, Macri hizo una elección extraordinaria, sacó el 41%, y un año después, 2 años después, en las legislativas sacó el 42%. Es decir, hubo en el año 2000, posterior a la pandemia, o casi simultánea con la pandemia, con el fin de ella, 42% de los argentinos, 42 de cada 100, votaron a Juntos por el Cambio en sus diferentes referentes legislativos locales. Es decir, teníamos un capital, o tenemos un capital en potencia que oscila el 42% como piso. Hay 12% que o no se expresó o dividió votos y ayudó a construir este 20 y pico por ciento, casi 30%, a Javier Milei. Porque quizás le gustó el discurso un poco más duro, porque veníamos de un gobierno que lo permitía todo. Pero ahora se encuentra frente a la siguiente circunstancia, por eso yo le decía, apenas terminadas las PASO, esto es un ensayo con vestuario, no hay que enloquecerse. Falta una eternidad para octubre, hoy falta una eternidad para octubre. Y en el plazo de 2 semanas se le cayó la careta a Milei en términos de sus propias propuestas. No mantiene ni siquiera sus propias propuestas. Su hasta ayer socio lo denuncia. De ahí el amor de Fantino, de ahí el amor de Majul, que está igual que Rossi, tienen una relación aún comercial con el grupo Villa Manzano. Todo tiene que ver con todo en este país. Todo tiene que ver con todo. A esto sumado que tenemos un periodismo bastante pobre, con excepciones. Yo voy a contestar 2 preguntas más y que quería redondear. Hoy la Argentina, o ayer, entró al BRIC, es un país, es un grupo de naciones, donde está Rusia, que acaban de ejecutar a la cúpula del grupo Wagner con un misil antiaéreo. Ponele. Una Rusia que está perdiendo la guerra en Ucrania y la está perdiendo en el lugar que no quería perder, que es en Crimea. Es decir, ya entraron Robotina, van rumbo a Mariupol, de Mariupol al Mar Negro hay 50 kilómetros, 100 kilómetros. Una enorme operación de prensa en los Estados Unidos, los sectores más radicalizados, que bueno, la guerra ya está durando mucho, le está costando mucho al gobierno americano. Es decir, ¿desde cuándo los americanos se preocupan por el presupuesto militar? Lo que pasa es que sin Putin no se justifica mucho el presupuesto militar, porque con los chinos todo el mundo sabe que nunca va a haber una guerra. Porque los chinos no quieren una guerra, los chinos quieren comerciar, comprar y vender como han hecho hace 4000 años.
aún bajo el régimen comunista, Mao es respetado más no venerado, porque Mao convirtió una China que podía ser poderosa en una China pobre, dependiente de otros países, sobre todo de la Unión Soviética, en todo lo que era el aspecto industrial. Sus poblaciones solamente eran agricultores, campesinos. La nueva política del Politburó del Partido Comunista Chino es convertir a los campesinos en trabajadores de empresas metalmecánicas o de empresas electrónicas, y ahí aparecen los grandes edificios, los shopping, la vida capitalista, el cambio de ropa, el cambio de cultura. Hoy China está más cerca de la ideología norteamericana que lo que ustedes imaginan. Entonces China no se va a meter. China tiene un ejército poderosísimo porque son 1.400.000 millones de personas. Tiene un ejército poderosísimo, pero no se le ocurre invadir Formosa. Formosa es Taiwán. Van a mantener un status quo. Porque territorialmente para China, Taiwán es nada. Es una roca que se desprendió. Por lo tanto, a mí me parece que aliarnos en el BRIC con este grupo de personajes, Brasil, Etiopía, Arabia Saudita, habla de un absoluto desconcierto. Y le estamos diciendo a los Estados Unidos, que es precisamente el adversario del BRIC, quiero cerrar un acuerdo con vos, pero me voy al BRIC. Eso debe ser lo que hoy ha tenido que contestar Sergio Massa ante el Consejo de las Américas. ¿Cómo es esto? Patricia debe haber dicho, como dijo hoy Mario Negri, esto sí se discute en las cámaras, como cualquier tratado. Si no se discute en las cámaras no es ley, si no es ley no hay tratado. Lean, los más curiosos, el Tratado de Viena, el Convenio de Viena de los Derechos de los Tratados. Entonces nos encontramos frente a que en el primer escenario, ante el Consejo de las Américas, Massa tiene que explicar esto del BRIC, más los 100 y pico % de inflación, más que deja al próximo gobierno sin una moneda, más qué hizo con el dinero, más. Y Javier se enfrentó o se enfrentará a tipos que lo miran con horror. Hay que leer los medios americanos. Lo miran con horror. A un tipo que dice voy a hacer A porque no quiero pertenecer al grupo de la casta y termina desdiciéndose para poder entrar al grupo de la casta. Y el derecho de admisión a la casta política en Argentina es tocar lo menos posible los planes sociales. No toquemos demasiado el empleo público en esta circunstancia, con este nivel de inflación, con este nivel de desocupación, con este nivel de pobreza. Cuidado. Y el gasto universitario, bueno, sí, vamos a ver cómo lo manejamos, pero eso del voucher para el segundo gobierno. Es decir, no soy el único que advirtió que el discurso de Javier era absolutamente imposible de aplicar. Y no por las razones que esgrime Aníbal Fernández, que va a haber sangre en las calles. Simplemente porque donde el tipo haga el primer amague de echar empleados públicos aparece un amparo de la justicia del trabajo y paralizó la medida del gobierno. No hace falta manifestaciones en las calles.
Esto se hace con un escrito hoy electrónico. Se pide un amparo. Vamos a estudiar, a ver, de esos 45.000 personas, por ejemplo, del área de registros, cómo se puede manejar, quién está en edad o cerca de la edad de jubilación, buscamos una moratoria para que se jubile, una solución que no sea perdidosa, que no le genere una derrota patrimonial, porque esto generaría un agravio posterior que es muy caro para el Estado. Por lo tanto, todo el mensaje de Javier es lo que es Javier, un ser inconsistente, que encima Giacomini confesó lo que todos sabíamos, porque los que tenemos más o menos información sabíamos que había un trato con el grupo Vila Manzano y Massa de esmerar la mayor cantidad de votos liberales, aunque fueran 10, a Juntos por el Cambio, presentándoles un muñequito y llevándolo a todos los programas de televisión posibles y que aparezca en todos los medios posibles. Hoy yo tengo miedo de abrir el placar de mi habitación porque por ahí me aparece Milei. Mientras no me aparezca la hermana, que dicen que es peor que Javier. Entonces, si el argentino busca sensatez, queda Patricia Bullrich, que ya nos dijo qué quiere hacer. Yo voy a continuar con la agenda de Mauricio Macri, a la cual voy a hacer apertura. Hay nuevos hombres en el espacio, hay nuevas ideas, está Esper, pero también Santa Fe la ganó un joven. Frigerio ya dejó de ser un ministro para pasar a ser casi un gobernador, va a ser un gobernador, en fin. El escenario del 19 cambió, es un escenario nuevo, el mundo cambió. Hoy el mundo está lidiando con centímetros de agua, lugares donde no hay agua y lugares donde va a haber demasiada agua. Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires a 2-3 metros del nivel del mar. Para el año 2050, yo diría el agua va a llegar a cubrir todo el barrio norte. O al menos yo diría hasta el monumento a Mitre, hasta la Recoleta, ¿vio? Toda esa franja va a quedar abajo del agua. 2050 es mañana. Y no veo a la política hablando del tema. Está bien, el efecto global, el efecto invernadero no es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad del mundo en sí. Pero ponerlo en la agenda es concientizar a la gente, no que el valor de la tierra inmobiliariamente hablando baje y suba el valor de la tierra en las zonas altas. No es eso. Es decir, cuáles son nuestras contribuciones a bajar el calentamiento global. ¿Por qué no plantamos millones de árboles como están haciendo en África? Daríamos trabajo a cientos de miles de personas que no necesitan una gran formación académica para hacer un pozo y plantar un árbol. Regarlo, cuidarlo. Podés poner a un tipo a cuidar 100 árboles, pero hay que plantear un proyecto de forestación de más o menos 2 millones de hectáreas. Plantas de salinizadoras de agua, como plantea Patricia, para darle agua a Santa Cruz, Río Negro. De los 3 discursos que yo he analizado en estos días, por lo menos por lo que se ve en los medios, el de Patricia es el más coherente. Y yo les pediría no caigan en la trampa que nos quieren volver a tender de que Macri se debe callar.
acá hay una señora que es periodista porque es licenciada en comunicación, que se presentó de candidata. Por lo tanto, como yo dije mucho tiempo atrás, cuando vos sos candidato, hay que elegir. Es decir, hay que elegir entre una María Cauda o un bife de chorizo. Las dos cosas es como complicado. Si vos te decidís a comunicar, como yo me decidí a comunicar, abandoné la política militantemente hablando. Soy un radical, milito como radical cuando se me permite, si cuando alguien me llama y me dice qué opinás, yo contesto, pero estoy técnicamente retirado. Pero quien se ofrece a ser candidato a diputado y luego que el resultado no le es satisfactorio, retorna a su actividad periodística y genera críticas hacia el único tipo más o menos sensato que hay en la política argentina. Eso es la grieta. Pero esa grieta, esto no es una crítica a Rosario Agostini, es simplemente una definición. Así somos. Así somos antropológicamente, sociológicamente, humanamente. Somos esto, lo que ustedes ven. A mí me parece que la opinión de un expresidente que gobernó 4 años con sin mayoría en diputados, sin mayoría en el Senado, con la mayoría de las provincias en contra, con 3 provincias a favor, ponele, con enormes problemas internacionales, con una deuda pública y privada gigantesca, la cual tuvo que resolver con el Fondo Monetario Internacional, donde todo el mundo levantó la mano, peronistas, radicales, menos la izquierda dura, todos levantaron la mano, porque todos observaron que había que buscar una salida racional. Lo que está haciendo Massa en el Fondo Monetario Internacional es discutir cómo vamos a pagar la cuota. Y el fondo dice, bueno, pagame, yo te voy a ayudar a que me pagues, es decir, te voy a hacer un voucher, es decir, un perdón. No me pagues hoy, pagame dentro de 6 meses. Eso es lo único que va a lograr Massa. Pero vuelvo, Macri fue lo mejor que nos pasó en muchos años. No solo por la obra de infraestructura que empezó, dejó y en algunos casos terminó, sino porque le cambió la cabeza a muchos empresarios argentinos, porque le cambió la cabeza a muchos argentinos. Porque el pibe que estudiaba electrónica y se veía su futuro armando y desarmando computadoras, le abrió el camino de la robótica y de la aplicación de la inteligencia artificial. Esto que parece que esta amiga no toma en consideración. Ella toma en consideración las cuestiones municipales, es decir, si algún dirigente se siente ofendido porque Macri opina. Macri existe. Se fue sin una causa. No tiene causas. Las causas que quedan son tan absurdas que no se animan ni a moverlas. Y el último análisis de un estudio privado respecto a la discusión del correo, el gobierno que sea, el Tesoro, le debe al grupo Macri mucho dinero por el uso del nombre el correo y sus instalaciones. Por eso solo. Que si salen empatados y te dicen no me pagues nada, devolveme el edificio, quédate con el nombre, te regalo el nombre, pero andate a otro lado, el que hace negocios es el Estado. Muy bien. Entre nosotros no vamos a inducirnos a la crítica. Está bien, me pueden decir, vos hace 4 años que estás en Jujuy, pero yo no opino del gobierno jujeño.
Y tengo, con todo el respeto, 50 años de militancia en el mismo partido. Y en el mismo sector interno dentro del partido. Yo estoy en la intransigencia desde el día que me afilié. Intransigencia después tuvo varias expresiones, renovación y cambio, intransigencia y renovación, pero eran subgrupos de un grupo central. Que era la intransigencia radical. Nunca estuve en otro lado. No fue un lado, no fui al otro, me enfrenté a la crítica al vicepresidente de Larreta siendo gobernador él y teniendo más que perder que ganar, no porque Gerardo me fuera a hacer ningún daño, no es su estilo, no es su manera de ver la vida, sino porque esta es una ciudad chica, un pueblo chico, y yo soy un porteño, como dicen. Quería hacer este comentario porque alguien me mandó un tuit diciendo, ¿escuchaste? No, no escucho. Pero no, ahora hace muchísimo tiempo. A mí un programa de 40 minutos me resulta insoportable. Por eso, 36 minutos, 33 segundos es también insoportable. Les vuelvo a decir gracias por lo de estas horas. Las redes sirven no solo para informar o comentar, sirven para darnos cuenta, todos, que somos seres humanos y que nuestras almas en el fondo son una. Muchísimas gracias, no sé cómo pagarlo. Los quiero mucho. Nos vemos, mañana voy a estar en Tilcara cumpliendo una misión. Nos vemos, si pasa algo este fin de semana, si no nos vemos el lunes. Mañana, si tengo un minuto, transmito hago un videíto sobre una de las ciudades más bonitas que tiene Jujuy. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien.